Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio. Estamos nuevamente aquí en el programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Buen provecho para quienes están en este momento, pues ingiriendo esos ricos alimentos y pues podamos conversar un poquito con ustedes de temas de interés. Recuerden también que nos podemos contactar a través de las redes sociales. Me van a encontrar en Facebook como Leti Asensio o Metamorfosis, Vida y Muerte, en Instagram como Asensio LE y en Twitter como Leti Asensio. Recuerden también que ustedes pueden descargar los programas anteriores, algunos programas que ya llevamos, recuerden, más de 2 años al aire, y los podcasts están en la página de www.promoestereo.com. Ahí ustedes buscan Metamorfosis y se va a desplegar todo el contenido de podcast que nosotros hemos grabado. Recuerden también que tenemos nuestro canal ya de YouTube de Metamorfosis, así es que también nos pueden seguir. Recuerden que pueden conocer a nuestros invitados y tener esa información a la mano por si alguien lo necesita. Y bueno, fíjense que esta semana, justamente el día martes, se conmemora un día especial y ese día especial es para tomar conciencia del abuso y el maltrato de los adultos mayores, que en ocasiones realmente es frecuente, no siempre es tan evidente, pero bueno, esto conlleva toda una serie de cosas que por eso es importante pues tener este día que nos lo recuerde para que tengamos bien cuidaditos a esas personas que son pues nuestros antecesores, son personas que nos han formado, que han acompañado a muchas generaciones y que es importante que los podamos cuidar. Y bueno, justamente por eso hoy vamos a hablar de un tema relacionado con los adultos mayores que tiene que ver con problemas de memoria y estimulación cognitiva justo en esta etapa de vida que son los adultos mayores. Para ello quiero presentarles una invitada muy especial el día de hoy. Ella es la psicóloga Diana Zapata Albaca. Ella es psicóloga clínica por la Universidad Anáhuac del Norte, tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica y diversos diplomados en neuropsicología, también entrenamiento en talleres de memoria, un método UAM en Madrid, España. Trabaja en el Instituto Nacional de Psiquiatría desde hace 20 años, justamente en el Departamento de Psicología, haciendo valoraciones neuropsicológicas para el diagnóstico diferencial y colabora en psicogeriatría de la Clínica de Memoria. También ha colaborado como externa en la Fundación Ayuda a la Ancianidad Nuestra Señora del Camino para evaluación de residentes, estimulación cognitiva de forma individual y de forma grupal. Bienvenida, psicóloga Diana, al programa Metamorfosis. Hola Leti, mucho gusto, muchas gracias por tu presentación y un gusto estar con ustedes en el programa hablando pues de este tema tan interesante justo en este día en el que pues se trata precisamente pues de que tomemos conciencia, ¿no?, de la importancia del cuidado en los adultos mayores, ¿no? Y una parte pues de ese cuidado pues son estos cambios que surgen con la edad en la memoria, en las habilidades cognitivas y qué poder hacer para mejorar este tipo de situaciones que presentan y que seguramente si están oyendo dirán, sí, a mi abuelito le pasa esto, tiene problemas de memoria, pierde las llaves o a mí me está sucediendo. Entonces es un tema como que da para mucha información y que a veces no estamos enterados qué se puede hacer y definitivamente se pueden hacer muchas cosas. Pues bienvenida Diana y si te parece ya entramos en materia directo y quisiera preguntarte, es cierto que ligamos casi siempre a esta etapa de vida de los adultos mayores problemas de memoria, ¿no? A veces hasta en broma decimos, ya se me olvidó, ya me llegó a mí el Alzheimer, que es un tipo de demencia específica que yo creo que podemos hablar de ella. Pero, ¿cómo nos vamos dando cuenta, Diana, que alguien empieza a tener problemas de memoria más allá de lo que habitualmente podemos tener todos? ¿Y a qué le llamamos también este deterioro cognitivo? Porque son términos que a lo mejor no son muy sencillos o muy cotidianos para la gente que a veces nos escucha y valdría la pena pues explicar de qué se trata esto. ¿Nos puedes ir ayudando a dar un poquito más de pie para que lo podamos entender mejor? Sí, claro que sí.
esto que tú comentas de los problemas de memoria asociados a la edad, que se empiezan a dar cuenta, ¿no? De que ya su rendimiento no es como antes. Digamos que hay varios niveles en donde lo podemos entender. No todos los adultos mayores tienen problemas de memoria, pero sí es muy frecuente. Entonces se estudia como el envejecimiento normal o incluso arriba de lo normal, que conocemos a lo mejor personas que recuerdan todo perfectamente y dan fechas de nacimiento y circunstancias y el contexto y de qué color iba vestido y que son extraordinarias memorias, hasta pasar por al envejecimiento, a los cambios de memoria relacionados con la edad, que ya son estos cambios que se empiezan a dar cuenta, o sea, ¿dónde guardé mis documentos importantes? O ya se me perdieron las llaves, o ¿cómo se llamaba esta persona? Yo lo conozco, todos los días lo saludo y ahorita no me viene el nombre, ¿no? Esas son las inquietudes que empezamos a escuchar, ¿no? Quiero decir una palabra y no me sale, y a lo mejor al ratito ya me sale, pero en ese momento me angustio, me preocupo, empiezo a ver estas situaciones, estos cambios que pueden ser como para mí, pues que me causan angustia finalmente, ¿no? Eso es lo que empezamos a escuchar. Y generalmente conocemos esto como olvidos cotidianos, ¿no? Los olvidos cotidianos, que a todos nos pasan a todas las edades, pero ya conforme el paso de los años empezamos a ver este tipo de cuestiones como más acentuadas y es ahí donde surge como la preocupación, ¿no? Existe, digamos, después de esto que sí es importante como diferenciarlo porque el tratamiento que podamos dar o el acercamiento que podamos tener va a ser diferente, lo que se llama deterioro cognitivo leve, que ya sería como algo que va un poco más allá del envejecimiento normal, ¿no? Lo conciben distintos autores ya sea como una etapa de transición entre un envejecimiento normal y una demencia, donde existen ya fallas de memoria como más específicas, más preocupantes, a lo mejor algún cambio de volverse como más impulsivo, ciertas señales que ya son como más preocupantes, pero que aún así la persona puede seguir funcionando en su vida diaria, ¿no? Otros dicen no necesariamente es una etapa de transición a una demencia. Si te dicen deterioro cognitivo leve, no significa que vais a tener una demencia, sino que dicen, bueno, el deterioro cognitivo leve sí hace que la gente sea más propensa a desarrollar una demencia, pero hay personas que se quedan con esas fallas de deterioro cognitivo leve así como estacionado, ¿no? Y la siguiente etapa sí sería como tal ya una demencia, que ya es un proceso neurodegenerativo que no se puede detener, o sea, hay medicamentos, sí hay estimulación cognitiva, pero es algo que va a ir avanzando, ¿no? Poco a poco hay distintos tipos de demencia, como bien mencionas tú, la que más oímos, la que más conocemos es la demencia de Alzheimer, que se caracteriza pues principalmente por los problemas de memoria, ¿no? Y son como en estos distintos niveles donde podemos pensar cómo se puede intervenir. A mí en lo particular, pues me gusta mucho trabajar con envejecimiento normal, pero también definitivamente se puede trabajar con deterioro cognitivo leve y con demencias en etapa incipiente, cuando están como empezando a detectarse. Oye, Diana, quisiera que nos ayudaras un poquito a aclarar. En el programa tenemos, digamos, población abierta que escucha el programa, algunos especialistas, pero tratamos justamente de hacerlo lo más entendible posible para que puedan tener una información mucho más clarita. Estamos hablando de este término que tú nos estás mencionando, que es el deterioro cognitivo. ¿A qué se refiere cuando hablamos de deterioro cognitivo? Que esa persona que a lo mejor tiene un adulto mayor en casa o que es adulto mayor y que nos está escuchando en este momento, puede identificar de manera a lo mejor más sencilla de qué se trata esto de deterioro cognitivo, porque a lo mejor deterioro pues podemos pensar que es algo que se va pues gastando, desgastando con el tiempo. Pero ¿a qué se refiere esta cuestión de la parte cognitiva? ¿Nos podrías ayudar a aclarar un poquito más este término? Sí, claro.
serían toda esta serie de cambios que pueden detectar que suceden en nuestras funciones mentales. Y bueno, ¿qué son las funciones mentales? Son todas aquellas funciones con las que nosotros interactuamos con el mundo, ¿no? El lenguaje, nuestra capacidad de atención, de concentración, de orientarnos en los espacios, de tener memoria, el recuerdo. Por supuesto, a esto se le llama las funciones cognitivas que tenemos, ¿no? Y de estas se encarga nuestro cerebro. Entonces, cuando hay cambios a nivel cerebral, puede haber cambios en estas funciones y por eso decir, bueno, he notado que ya mi plática no es tan fluida, ¿no? Cambios en el lenguaje. O he notado que ya no recuerdo las cosas como las recordaba antes de bien, cambios en la memoria, ¿no? O de repente estoy en un lugar al que he ido a lo mejor algunas veces y ya no me acuerdo si tengo que ir a la derecha o a la izquierda, entonces cambio en esta capacidad que tenemos como para ubicarnos. Entonces, eso es a lo que se le llama como deterioro cognitivo, a toda esta serie de cambios que vamos notando en nuestras capacidades y que nos damos cuenta que antes funcionábamos de una manera y que ahora poco a poco no lo podemos hacer igual. Eso sería como tal brevemente lo que es el deterioro cognitivo. Diana, entonces, el deterioro cognitivo podríamos decir que forma parte también del envejecimiento natural de una persona, donde pues todas estas funciones pues ya no están a lo mejor al 100% como todo el resto del cuerpo, ¿no? Que va teniendo pues un desgaste y un deterioro importante y que seguramente pues habrá factores que también a lo mejor lo acentúen más y que eso pues habrá que estar pendiente. Si nosotros a lo mejor en este momento, si somos adultos mayores y nos empezamos a dar cuenta que esto que tú mencionas forma parte del deterioro normal del ser humano, porque así como se me gastan los huesos, pues también hay funciones acá arriba en el cerebro que también van teniendo como esa implicación. Pero tú decías un poquito, Diana, que esto también puede ser parte de un proceso normal antes de brincar a otro proceso que puede ser estas demencias, ¿no? Estoy entendiendo que no es solo una, sino hay diferentes tipos de demencia. Entonces, quisiera preguntarte, cuando alguien ya rebasa este deterioro del cual nos hablabas, ¿cómo darnos cuenta que ya no es solamente el periodo normal de envejecimiento o por envejecimiento, sino que ya a lo mejor requerimos de apoyar a ese adulto mayor, de que se le haga una evaluación como las que tú haces, que el médico, yo no sé aquí quién sería el adecuado, si el neurólogo, el geriatra, tú nos ayudarás a tener un poquito de ese contexto para poder determinar de qué estamos hablando, cómo nos daríamos cuenta que ya estamos en este punto a lo mejor distinto a solo un desgaste del proceso degenerativo del cerebro como parte normal. Sí, claro. Esto que mencionas, sí, no necesariamente todos tienen un deterioro cognitivo. El envejecimiento no es sinónimo de deterioro como tal, la palabra deterioro cognitivo. Por eso preferimos usar este concepto de cambios de memoria relacionados a la edad. Ajá, no es necesariamente un deterioro. Un deterioro sí ya tendríamos que hablar de algo que está afectando la funcionalidad, que está afectando la dinámica familiar, que ya la gente se empieza a dar cuenta, no solo el paciente, a veces incluso el paciente pues no es tan consciente de que está teniendo estas fallas, pero su entorno sí, y ahí es cuando ya podríamos hablar como de un deterioro, ¿no? Ya hay algo que va más allá, ¿no? O sea, ya hubo ciertos, a lo mejor percances, a lo mejor de veras ya se me quemó la comida o ya dejé abierto el gas y ya hay como cierto riesgo y esto ya es repetitivo y esto está aumentando además, entonces es cuando se deben como de prender los focos rojos de decir, bueno, ¿qué tanto es esto? Cambios relacionados a la edad o qué tanto esto ya estamos hablando de un deterioro que posiblemente va a incrementar. Y sí, pues a mí me gusta hablar como de un grupo de especialistas, los que podemos consultar
pues para este tipo de problemas, ¿no? Últimamente pues ya se han formado más lo que se llaman clínicas de memoria, que ya son varias disciplinas las que están integradas en el estudio de este tipo de problemas. ¿Qué especialistas se puede uno acercar cuando sucede esto? Pues un psicogeriatra o un neurólogo, ¿no? Que harían como esta evaluación más detallada, clínica con el familiar, la entrevista, algunos estudios, si se requiere documentar esto con estudios de imágenes cerebrales o de laboratorio, o enviar a una valoración neuropsicológica, ya sería quién, ¿no? Pero finalmente la idea es que sea todo un grupo, ¿no? Incluso trabajo social también interviene, ¿no? Para ver cómo está funcionando esta persona en su entorno, en su red de apoyo, en la familia, pues en neuropsicología, para poder evaluar si estos cambios, pues digamos, si son los relacionados a la edad o ya es algo diferente, que hay que estudiarlo como de otra manera diferente. Digamos que en todos estos cambios que tenemos en el envejecimiento, intervienen distintos tipos de factores, ¿no? Como en todo lo biopsicosocial, ¿no? Biológico. Bueno, sí, hay cambios a nivel cerebral, definitivamente. Entonces, hay cambios sensoriales. Y esto lo menciono, se me hace como muy importante mencionarlo porque a veces nos han llegado problemas de memoria que se solucionan con lentes o con un aparato auditivo, ¿no? Que a lo mejor si la persona no está escuchando bien y no está recibiendo bien la información y no se han dado cuenta que no está escuchando bien, ay, ya no se acuerda de nada o ay, ya no hace caso, como que no comprende y finalmente el problema va por otra área, pero son todos estos cambios a nivel biológico que sí suceden con el envejecimiento. Los cambios psicológicos también tienen que ver y también intervienen, ¿no? Si se acaba de jubilar, si no sé si vive lejos de sus nietos, si está muy aislado, si ya no tiene tantas actividades como antes, si pueden cursar con algún cuadro de ansiedad, algún cuadro de depresión que afecta también finalmente la memoria y todas las funciones cognitivas. Y lo social, ya no tener esta vida social, el salir a trabajar o tener reuniones, tener como este apoyo o lo que conocemos como el viejismo, ¿no? Decir, pues ya estoy, pues yo ya estoy viejita, ya para qué me meto a estudiar un idioma o ya para qué aprendo, siempre quise aprender algo, pero pues ya a mi edad, pues ya no, ya los viejitos como que ya sentaditos y ya que no hagan nada, ¿no? Cuando en realidad pues debe de ser como todo lo contrario, ¿no? A mi parecer. Entonces, pues hay que evaluar de manera integral todos estos cambios, ¿no? Y qué peso tienen todo esto en lo que le está sucediendo a la persona, ¿no? Para poder como discernir esto que tú dices, ¿no? ¿Qué tanto es, ok, es lo esperado? O sea, sí hay estos cambios, pero es un proceso como de adaptación, podemos dar algunas estrategias, podemos compensar de alguna manera, la familia puede apoyar de tal o cual de cierta manera, y finalmente pues van a hacer ciertos cambios que no influyan en su capacidad funcional. O estos cambios no, ya son otra cosa, ¿no? Ya son otra cosa, ya nos está llamando más la atención, ya hay otros problemas, ya hay a lo mejor, no sé, se ven cambios en las imágenes cerebrales, cambios en los estudios de laboratorio, ya hay que estudiarlo como más a fondo. Es importante lo que nos compartes, Diana, porque por un lado es cierto, a lo mejor tanto para el paciente como para la familia no es fácil el reconocer que podemos tener algún problema visual o tener un problema auditivo, ¿no? Yo he escuchado muchos adultos mayores que no quieren usar el aparato o no quieren usar lentes porque pues eso no siempre es como muy agradable, pero es muy importante pues tener esta valoración integral para descartar cualquier otra cosa. Y me parece que esta parte última que nos mencionas, el tratar también con algunos estudios específicos, seguramente que el neurólogo sabrá indicar cuál es el que se requiere de acuerdo a la necesidad de cada paciente
pues puede haber en imagen, ¿no? Para ver cómo está el cerebro, si ya está teniendo cambios o todos estos datos que puedan servir para también orientar. Pero nos acabas también de compartir, Diana, que son dentro de este trabajo multidisciplinario, existe esta rama de la psicología que se llama neuropsicología. Entonces, bueno, a mí me gustaría que nos pudieras ayudar a entender un poquito más qué hace una persona especialista en neuropsicología, que a mí a simple vista o a simple palabra pienso que es la psicología unida con la neurología, pero algo por ahí anda intermedio. Pero qué mejor que tú que haces estas valoraciones y que te dedicas a esta parte neuropsicológica, nos puedes ayudar a tratar de que también la audiencia pueda conocer de qué se trata este campo, qué hace una neuropsicóloga en estas clínicas de memoria y en general. Sí, así es. Podríamos decir que sí es como una especie de unión entre lo que es la psicología y las neurociencias, ¿no? Tenemos como de los dos mundos. Y en realidad, pues los neuropsicólogos somos estos especialistas en tratar de entender la conducta humana, estos cambios que hay en la conducta, los cambios que hay a nivel cerebral, cómo se traduce todo esto en nuestras conductas, ¿no? Y para esto, bueno, tenemos todos estos como instrumentos de evaluación neuropsicológica que nos permiten valorar las funciones mentales de una manera como un poquito más fina, ¿no? Más, a lo mejor un psicólogo hace una prueba psicométrica y hay que sacar el CI y el puntaje y a lo mejor está bajo en tal, y el neuropsicólogo se debe dar a la tarea de entender por qué proceso está más allá de ese puntaje, qué proceso hay en estos cambios de estas funciones o para integrar ciertos diagnósticos, cuáles serían como los modelos, ¿no? En los que nos podemos basar para el entendimiento. Y es eso, ¿no? Un neuropsicólogo finalmente necesita tener como más herramientas de neurociencias, estar como más ligado a esta parte también médica, a esta parte neurológica, tener mucha interacción con el geriatra, con el psicogeriatra, con el neurólogo para poder entender más cómo está funcionando nuestro cerebro, ¿no? Y así un neuropsicólogo clínico finalmente pues se dedica a atender a los pacientes, a poder hacer este tipo de valoraciones, detectar las disfunciones que pueda haber cognitivas y poder pues hacer un plan como de tratamiento, ¿no? Obviamente hay otras áreas en las que pues, la neuropsicología está inmersa, ¿no? Cuando hay alguna lesión cerebral que también hay que estudiar esta lesión cerebral, cómo está afectando al cerebro y cómo está afectando la conducta y cómo se puede rehabilitar. Entonces, esta es una parte muy, muy importante y muy interesante porque finalmente, y creo que parte de mi inquietud en mi práctica clínica es dar este salto entre, ok, ayudo al diagnóstico, se hacen las valoraciones, se detectan las funciones o las disfunciones más bien, qué padre, ¿no? Podemos hacer el diagnóstico, podemos ayudar al especialista a decir, bueno, esto, en el caso del adulto mayor, esto pues son cambios relacionados a la edad o esto tiene que ver con algún problema vascular o esto sí parece ser una demencia de tipo Alzheimer, pero ahí como que hasta ahí nos quedábamos, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿y luego qué? ¿No? O sea, ya tiene el diagnóstico muy bonito, ya se va a su casa y ahí se acabó. No, entonces surge como esta inquietud de que, cómo podemos intervenir, cómo podemos ayudar, que finalmente pues creo que es la parte también más importante, ¿no? Y de ahí que surge todo esto de remediación cognitiva, de rehabilitación cognitiva o de estimulación cognitiva, ¿no? Dependiendo del tipo de lesión o del tipo de cambios que haya en las funciones cognitivas. Y pues es por esta razón que nos acercamos, digo, nos acercamos en plural como clínica de memoria,
a estudiar estos programas de estimulación cognitiva, ¿no? Y ver de qué manera los podíamos adaptar. En mi caso, que yo me entrené en España, que tienen muchos años haciendo estos programas de estimulación cognitiva, y pues todo el material es con el lenguaje español, pues cómo lo podemos adaptar al lenguaje de nuestra población, ¿no? Cómo lo podemos hacer más entendible, más amigable. Y pues eso ha sido lo que nos ha llevado, ¿no? A hacer como todos estos programas de estimulación cognitiva para envejecimiento normal, para deterioro cognitivo leve y hasta donde se pueda llegar a que tengan algún como beneficio. Yo creo que el mensaje que nos das ahorita, Diana, es muy importante poderlo reforzar, a que si una vez que se detectan pues algunas alteraciones en este proceso de memoria, de lenguaje, de atención, de concentración, de estas funciones mentales que tú nos comentabas, pues no asustarse, más bien poder iniciar una evaluación lo más detallada y especialista posible a través de todo este equipo en el que tú estás interactuando y que nos estás compartiendo, para entonces identificar cuáles estas áreas de a lo mejor del cerebro que pudieran estar pues lastimadas, dañadas o con un funcionamiento no al 100% por algunas cuestiones importantes que podremos mencionar un poquito más adelante, pero que al final hay una alternativa, ¿no? Que hay un tratamiento al cual se debe pues llevar y supongo yo que personalizar en muchos casos porque el cerebro no es igual para todos o no están afectadas todas las áreas por los adultos mayores igual, sino todos van a tener a lo mejor ahí diferencias, pero que basados en esta evaluación tan precisa que tú a lo mejor llevas a la práctica en todo tu día a día, pero también los otros especialistas podrán detectar cuáles son las áreas que tienen mayor deficiencia, pero también cuáles son las áreas que están intactas y que podemos estimular. Pero a mí me gustaría que nos pudieras platicar un poquito esto. Una vez que tú ya hiciste un diagnóstico, por ejemplo, que ya en equipo pudieron detectar que había por envejecimiento o por alguna otra causa, como tú nos mencionabas, algún proceso mental que no está del todo bien o no está al 100% en funcionalidad, ¿cómo empieza a ser el tratamiento? ¿Qué es lo que ustedes desarrollan o hacen? Y que el paciente también pueda saber que esto no siempre es tan invasivo. De repente uno no quiere ir al doctor porque dice, quién sabe qué me van a poner acá la cabeza, sobre todo con los estudios, por ejemplo, ¿no? Las tomografías, donde nos meten unos tubos o nos ponen electrodos para registrar el funcionamiento cerebral, no es tan sencillo. Pero, ¿qué pasa con esta rehabilitación o tratamiento en la parte cognitiva? ¿Cómo es eso, Diana? Sí, has mencionado varias cosas como muy importantes. Efectivamente, el cerebro es como un órgano maravilloso, ¿no? Que tiene esta habilidad de las funciones que a lo mejor o las áreas del cerebro que no están funcionando bien se puede como compensar, ¿no? Llamamos como fortalezas y debilidades, ¿no? Entonces, ya que detectamos las debilidades, las disfunciones, podemos hacer un programa de rehabilitación a través de nuestras fortalezas. Otro punto que mencionaste es esto de qué tan angustiante puede ser para la persona someterse a todo un proceso de evaluación diagnóstica, ¿no? De si me está fallando la memoria y me angustio y llego aquí con la doctora y a ver qué año nació y quién es el presidente, es muy, muy impactante, puede ser. Entonces, realmente la evaluación es como un proceso que tiene que ser muy amigable, que tiene que ser como muy a un ritmo especial. Cada paciente tiene su propio ritmo. No podemos llegar en la primera sesión a hacer pruebas como tal de memoria si le falla la memoria, sino tenemos que ir como poco a poco ganándonos su confianza, pudiendo como que establecer una relación como cercana para poco a poco ir avanzando como en este proceso de evaluación, porque además, como dices, también ya los mandaron a la resonancia, también ya los mandaron a los análisis de sangre.
Entonces muchos no quieren ir, efectivamente no quieren, por eso no quieren ir a un especialista, porque pues sí, puede ser un proceso como bastante complicado. Y la idea finalmente en el programa de estimulación cognitiva, pues sí varía, ¿no? Los objetivos. Efectivamente, si es una persona que ya tiene como un deterioro cognitivo, pues tiene que ser un programa individualizado o personalizado. Ya teniendo la evaluación, uno sabe cuáles son las fortalezas, cuáles son las disfunciones, y pues tienes que fortalecer estas áreas que están fallando a través de las áreas que tiene, digamos, todavía como preservadas. Pero ya que tienes como toda la evaluación, pues puedes hacer un programa como muy específico de la persona, ¿no? Cuando es envejecimiento normal, pues no necesariamente, ¿no? Sino sabemos qué cambios hay, sabemos qué tipo de quejas son las que hay, entonces se pueden llevar estos talleres grupales que también dan una perspectiva diferente a la intervención y que son, pues nos han dado como resultados muy bonitos y muy gratos, ¿no? Entonces existen como estas dos vertientes, ¿no? Para la estimulación cognitiva, lo que serían los talleres grupales y las intervenciones individuales, que ya son como más personalizadas, digamos. Oye, Diana, tú al principio nos hablabas también de lo que implica, por ejemplo, esta cuestión social, que, que ahora pues se ha visto un poco lastimada o mermada por la pandemia, donde los adultos mayores pues los tuvimos mucho tiempo encerraditos, ¿no? Para que no tuvieran pues ese temor al contagio, porque empezó a ser justamente la población más vulnerable. Pero ¿qué pudiéramos pensar, por ejemplo, en alguien que pues por edad está teniendo ya un deterioro biológico en todo su funcionamiento del cuerpo, pero además está teniendo esta limitante de tipo social que nos ha acentuado en el último año, sobre todo, pero también de repente que notamos en algunos adultos mayores cambios de estado de ánimo. Algunos sí pueden estar a lo mejor deprimidos por muchos cambios y por muchas circunstancias alrededor de sus vidas, otros muy ansiosos, pero también otros a lo mejor más gruñones, decimos, o más tercos, que es el término que uno ubica de cada vez nos hacemos más tercos. Estas cosas, por ejemplo, también tendríamos que estar como atentos o atentas a lo que consideraríamos normal y lo que ya también nos daría un dato importante de que algo no está llevando a lo mejor su proceso normal o no está teniendo la estimulación adecuada y puede haber consecuencias. ¿O qué podríamos pensar? Porque sabes que hemos recibido algunas llamadas al programa y bueno, la práctica clínica también que yo realizo, que hay muchos adultos mayores deprimidos en este momento, ¿no? Pero ¿cómo identificar todo esto? Porque me parece que de repente se junta todo, ¿no? El avance de la edad, el deterioro biológico, también el encierro, pero también que estoy teniendo como conductas o cuestiones de tipo emocional que no me están ayudando. ¿Cómo hacemos con esto? ¿Cómo identificar que algo puede requerir ya una atención especializada? Y si pudiéramos también ir nombrando o que tú nos sugieras algunas cosas que puedan ser importantes de realizar, a lo mejor en este envejecimiento normal, antes de llegar contigo por alguna necesidad mayor. Ok, sí. Esto que mencionas de la pandemia ha sido o empieza a ser cada vez más todo un reto lo que nos espera, digamos, porque pues sí, pues se quedó todo como en pausa, ¿no? Todo este tipo pues de tratamientos, de diagnóstico, pues no se pueden ver pacientes adultos mayores de ninguna manera, luego ya por telemedicina, pero todos estos, si están teniendo cambios en el estado de ánimo, o se están deteriorando o necesitan una evaluación
específica, pues todo pues casi año y medio se quedó como en pausa, ¿no? Entonces ahorita vamos a empezar como a volver a recibir a todos nuestros pacientes y ver qué pasó, qué pasó, ¿no? Efectivamente, en lo emocional, en lo social, pues finalmente fue un aislamiento, pues que tuvo como muchas consecuencias, ¿no? O sea, sí, el objetivo principal que era preservar la vida, bueno, pero después de eso, ¿qué pasa con estos viejitos que a lo mejor de por sí ya vivían en aislamiento, ¿no? Estaban aislados. Y con la pandemia, pues aún más, ¿no? ¿Cómo les afectó todo esto en su estado de ánimo, ¿no? O los que son muy activos y que tenían que la actividad de lectura, que salían al ejercicio con el grupo de amigos, que tenían todo esto que los sostenía y de repente, ¡pum!, nada, también fue un impacto muy, muy fuerte para todos ellos, ¿no? Y que aunque digamos, bueno, pero ahora con las videollamadas y todo, pero tenemos que pensar que son personas que no nacieron en esta era de la tecnología y que les cuesta mucho trabajo conectarse a una videollamada en Zoom o poder buscar ciertos ejercicios que hacer a través de la computadora o del teléfono. Entonces, realmente sí se nos vino como a desbalancear todo esto y sí hubo, a propósito de este día, pues como mucho descuido, ¿no? En ciertos adultos mayores, ¿no? Que lo vivieron esta pandemia, sí todos lo vivimos de manera como muy dramática, terrible, y hablamos de los niños y de que todos, ¿no? Que no podíamos hacer. Para los adultos mayores, bueno, también implicó mucho impacto emocional y y pues esto, como que el aumento de trastornos depresivos, de trastornos ansiosos, de que a lo mejor avanzara más rápidamente un deterioro cognitivo en estas condiciones. Entonces, sí, finalmente, pues es eso uno de los puntos que a mí ahorita como más me preocupa, como poder retomar todo esto y ver recuperar a nuestros pacientes, a las familias, ¿no? Porque finalmente es toda la familia y poder ayudarlos de la mejor manera posible, igual de manera integral, porque tenemos que ver cómo está su ánimo, qué herramientas tenía cada quien para lidiar con un aislamiento de este nivel que tuvimos, ¿no? Y de lo otro que me decías, como qué recomendar a lo mejor antes o sea, si son cambios antes de ir como a una consulta más especializada porque aún no lo requiere. Yo siempre les recomiendo pues bueno, una de las recomendaciones que no se pudo hacer este año, que se mantuvieran activos, que salieran, que tuvieran vida social, bueno, ahí ya se me vino abajo como toda esa parte. Pero bueno, de cierta manera sí estar en contacto con los seres queridos, la lectura, poder realizar pasatiempos como crucigramas, sopas de letra, ajedrez, laberintos, cualquier cosa que estimule nuestro cerebro, que nuestra mente se mantenga activa, ¿no? Principalmente, por ejemplo, yo lo que les digo, si no les gusta jugar o no saben abrir una aplicación, lo que sea, leer, la lectura. La lectura es como una herramienta de estimulación cognitiva muy completa. Entonces, siempre recomiendo como ese tipo de cosas, ¿no? Que se mantengan activos, que lean, que cocinen, que busquen recetas. El chiste es que estén así como con ese como interés de hacer cosas, ¿no? Y de probar cosas nuevas, ¿no? Si quieren aprender pues un idioma, o si quieren aprender a tejer, o si quieren aprender a cocinar, que lo hagan. Y algo que a veces es importante, Diana, y creo que en esta pandemia nos hizo también un poco, pues, caer en eso, es la creatividad, ¿no? Buscar qué cosas tengo en casa, qué cosas puedo hacer, desde una lotería que a lo mejor estaba por ahí arrumbada, que a lo mejor es simplemente escuchar música que nos provoca grandes recuerdos en ocasiones y nos hace
pues otra vez sentirnos, pues en ese momento, en esa etapa de nuestra vida en la que vivimos esa música, o a veces también hasta el ver un programa de televisión y ahí me ayuda un poco la familia, pues para preguntarle, ¿no? De qué se trató, cómo se llamaba el personaje de la historia, cómo estaba el escenario, cosas que a lo mejor dejamos pasar de repente y que forman parte de una estimulación que a lo mejor no necesitamos ser adultos mayores, sino realmente todos buscar estos recursos para estimular pues nuestro cerebro, ¿no? Dicen más bien, más vale prevenir que lamentar. Y aquí es importante pues prevenir a la edad que tengamos una estimulación cognitiva y creo que esas cosas que tenemos cercanamente nos ayudan, ¿no? El otro día, Diana, quiero compartirles a la audiencia y a ti que viendo un programa de cómo la música tenía un efecto importante incluso en la gente que tenía problemas cognitivos bastante severos, pues hacía que por momentitos recordaran la letra de la canción, se movieran, y creo que nos pasa a todos, y nos pone en la época en la que crecimos y en la que nos volvimos como loquitos por la adolescencia y la adultez joven, pues creo que de repente uno, decía mi abuelita, pues no seré una buena bailarina, pero yo me paro a bailar el danzón porque me está moviendo los pies solamente de escucharlo, ¿no? Y lo mismo a lo mejor podemos pasar nosotros si nos ponen una música y ahora fíjate que con las vacunas algo importante ha sido que se vacuna por etapa de edad y les ponen música diferente dependiendo de la etapa de edad y eso me parece bastante bueno, no solo para distraerte, sino porque te hace evocar recuerdos, compartir con la gente que acudió a las vacunas y creo que eso a veces es lo que hace falta, ¿no? También ponerme a recordar bellos momentos y no sé, aquí incluso si el revisar álbumes fotográficos también me ayude pues a evocar imágenes, personas, recordar lugares. Y ahora, bueno, que ya no se imprimen como antes las fotos y ahora son digitales, pues también, ¿no? Creo que esas cosas también nos pueden ayudar muchísimo a prevenir y pues ya cuando esto pues ya requiere de un especialista, pues acudir a estos centros que tú nos acabas de mencionar, que son como estos clínicas de memoria en específico que nos pueden ayudar. Diana, vamos a ir cerrando ya el programa, ya como siempre, ya que nos encarreramos, nos dice el tiempo que ya está por terminar, pero no me gustaría concluir el programa sin antes, a lo mejor que nos dijeras dónde encontramos estas clínicas de memoria, porque es cierto que a lo mejor tampoco sabemos dónde buscar, cómo poder incluso contactarnos contigo si en algún momento sentimos que requerimos una ayuda especializada y podamos tener la oportunidad pues de tener toda esta evaluación de la cual nos cuentas e incluso un programa de tratamiento específico. Claro, sí, mira, pues en las instituciones ya suele haber con más frecuencia estas unidades de memoria, ¿no? En las instituciones en donde uno va a atender su salud integral. En lo particular, bueno, yo trabajo en el Instituto Nacional de Psiquiatría y ahí en el área de psicogeriatría, pues está esta unidad de memoria como tal. Pues así como ahorita para cerrar un poquito, sí me gustaría compartir con todo esto que decías de la música y de otro tipo de intervenciones, que, bueno, en este programa que yo me entrené, que es de la Unidad de Memoria del Ayuntamiento de Madrid, justo se dieron a la tarea como de crear un programa de estimulación cognitiva y bienestar emocional para los adultos mayores en esta etapa de la pandemia, que funcione pues un poquito diferente porque no nos podemos reunir, porque no podemos a lo mejor trabajar con cuadernillos y utilizar como las mismas técnicas que antes, sino que todo tiene que ser como más verbal. Y es un programa bien bonito, yo lo adapté para hacerlo en grupos a través de Zoom y
Y justo lo que añade, aparte de la estimulación cognitiva que ya platicamos, de pues, la atención y concentración y la memoria, es todo fortalecer todo esto a través de nuestros recuerdos, ¿no? De música. ¿Qué música escuchaban ustedes de jóvenes? Y entonces yo les armo toda una sesión donde pongo trocitos de música y lo tienen que reconocer, ¿no? O fotos de personajes del cine de oro de México, de cuando ellos eran jóvenes, qué veían, qué películas veían, y entonces pongo fotos y que lo reconozcan y que además se acuerden pues en qué película salía o en qué momento de su vida vivieron esa música o esas fotos. Entonces todo eso les remueve como cosas muy, muy, muy bonitas, y de verdad esta parte del bienestar emocional en estos momentos, ¿no? De pandemia y en estas etapas de la vida del adulto mayor, es como muy, muy padre la experiencia que hemos tenido de poder integrar como todas estas nuevas estrategias, ¿no? De sacar fotos de su familia, de contar anécdotas, en qué escuela ibas, cómo se llamaban tus amigos, de volver a todos esos como recuerdos que finalmente pues estamos trabajando la memoria, estamos trabajando muchas cosas, pero de una manera que el beneficio emocional también esté como muy, muy presente, ¿no? Entonces yo ahorita finalmente es lo que sigo haciendo, ¿no? No puedo hacer mis talleres de memoria como antes, que nos bromeamos todos, pero este programa de bienestar emocional y estimulación cognitiva ha sido como una experiencia muy, muy grata que hemos tenido y que les deja como muy buen sabor de boca, muy buen recuerdo, les ayuda a todas estas personas que han estado como muy aisladas o que han estado con el ánimo muy bajo. Entrar a estos grupos ha sido como revitalizador para ellos. Entonces es algo como una experiencia muy bonita, ¿no? ¿Dónde buscar pues esta ayuda en caso de que lo requieran? Se pueden acercar con algún neurólogo o algún psiquiatra que les recomiende donde hay una unidad de memoria o si la hay en el centro donde se atienden. Por supuesto que yo les puedo dejar mis datos por si alguien tiene alguna inquietud o quisiera orientación de alguna forma o quisiera recibir este tipo de programa, también se los puedo dejar con mucho gusto. No sé si aquí lo digo o cómo es. Sí, lo puedes decir ahorita para que quien lo está escuchando, y si a lo mejor quieres que los pongamos nosotros ya en las redes para que los puedan tener a la mano, también lo podemos hacer ya. Ah, claro. Sí, pues mi teléfono y mi correo, que es comunicar más fácil conmigo. Mi teléfono 55 10 13 21 58 y el correo diana-zapata@hotmail.com. Hay gente que se me ha acercado y que a lo mejor no quiere participar en un programa, pero me dicen qué tipo de material podría ayudarme, qué me aconseja o me puede mandar algún tipo de estimulación cognitiva que pueda yo imprimir en casa y hacer, o los que les gustan y les saben a las aplicaciones y a la computadora, qué apps hay que trabajen todo esto. Hay muchas cosas que se pueden hacer. El chiste es que se acerquen y ya de acuerdo a los intereses de cada persona se les puede recomendar algo en particular, en específico. Muchas gracias por compartirnos tus contactos, Diana. Es muy importante de repente pues tener a la mano a quién acudir, a quién consultar, de dudas que podemos tener, que también si escriben a las redes de Metamorfosis, nosotros también podemos enlazarlos contigo para que tú puedas directamente pues darles alguna alternativa. Y bueno, Diana, estamos a punto de cerrar el programa. Pero antes de despedirnos, me gustaría que pudiéramos puntualizar algunas cosas que nos dejaría como cuestiones importantes este programa con este tema del día de hoy, de los problemas de memoria y la estimulación cognitiva en adultos mayores. ¿Cuáles serían los puntos claves que sería importante dejar en la audiencia con respecto al tema? Pues que hay muchas cosas finalmente que se pueden hacer, pero que sí
es un tema que hay que tomar en cuenta, que no lo dejen como pasar, de decir, bueno, pues es normal o pues así pasa con los viejitos. No, que lo tomen en cuenta y que lo valoren y pues de ser posible, si ven algo que les preocupa, pues que no tarden en acudir como con un especialista, porque hay cosas que se pueden hacer definitivamente y entre más temprano se identifiquen las causas de estos problemas, pues mejor podrá hacer la intervención, ¿no? Y el apoyo de la familia finalmente también es una cuestión como muy importante, ¿no? El que la familia también puede involucrarse, el que la familia también puede estar como presente en cualquiera de estos tipos de proceso. Y, y pues ya que lean, que hagan, que se mantengan activos, cada quien tiene como pues un diferente entorno, diferentes posibilidades, pero el chiste es que se mantengan activos, que lean, que escuchen noticieros, que hagan rompecabezas, lo que les guste hacer, pero que se mantengan como de cierta manera activos, ¿no? El tener un calendario, el tener una agenda, el seguir sus rutinas, todo eso les ayuda, ¿no? Entonces, pues esa sería como la recomendación. Diana, pues muchas gracias por haber compartido con nosotros aquí en Metamorfosis, sobre todo este tema que ahorita escuchando estas recomendaciones me imaginaba que al cerebro también hay que fortalecerlo, así cuando sale la imagen de un cerebrito con unos brazos ahí fuertes, que Así es. eso también es importante, ¿no? No solo fortalecer el cuerpo físico, sino también el cerebro, que es una parte muy importante del funcionamiento de nosotros como seres humanos. Y todo esto que nos acabas de decir, pues es parte de darle esa fuerza al cerebro y que nos pueda pues seguir dando pues su mejor trabajo y la forma de aprovecharlo, que también es muy importante. De verdad, Diana Zapata, muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros, por dejar este tema justamente en esta semana que decíamos al principio que nos hace tomar conciencia del apoyo que debemos de dar a nuestros adultos mayores, ese respeto, ese cuidado y esa atención. Y entre más temprano tendremos mejores resultados para controlar cualquier otra cosa que aparezca. Muchísimas gracias a todos. Espero que sigan pasando pues una linda tarde y nosotros nos escuchamos, recuerden, próxima semana, jueves 3 de la tarde, aquí en Metamorfosis, Vida y Muerte. Hasta la próxima.